Raúl Israel Hernández Cruz es el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ombudsperson, muy buenos días. ¿Qué tal, Teodoro? Muy buenos días. Un saludo a tu audiencia, a tus órdenes. Calificativos muy fuertes, postura parcial, imprudente e insensible, y además fundar en mala fe. Platícanos esta historia, Raúl, por favor. Sí, con gusto, Teodoro. Pues mira, la situación que se ha generado por el aumento a la tarifa del transporte público involucra de alguna manera una afectación injustificada a la libertad de tránsito. Esta consiste en la posibilidad que tenemos las personas de desplazarnos no nada más en forma corporal, es decir, caminando, sino a través de los medios de transporte, perdón. Y de ahí es que este es un servicio público a cargo del Estado que, si bien presta a través de particulares o concesionarios, subsiste en el propio gobierno la responsabilidad de esa autoridad ejecutiva que se tiene para que garantice a los usuarios un servicio digno, seguro, cómodo y sobre todo que sea de calidad. Y bueno, creo que todos tenemos un concepto de estos elementos y no es precisamente el más positivo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el usuario debe de ser el enfoque, el centro a la hora de establecer una tarifa o de aumentarla. Y es justamente lo que no tomó en cuenta el acuerdo del Poder Ejecutivo a la hora de determinar unilateralmente este aumento, particularmente porque no apreció la realidad que estamos viviendo producto de la pandemia, que ha dejado a miles de familias sin ingresos para siquiera satisfacer sus necesidades más básicas. Y me parece que es en este vicio en el que descansan las justas, muy justas exigencias de las manifestaciones, de las protestas que se han hecho notar, y inclusive de los eventuales actos de desobediencia civil, porque el gobierno consideramos que debe de ser sensible, escuchar y encontrar una solución que sea a través de algo que lamentablemente se les dificulta mucho, que es el diálogo, y se deben de abstener de reprimir, de obstaculizar o de prohibir el ejercicio de todos estos derechos democráticos. Es más, por el contrario, deben de garantizar la seguridad, integridad y la vida misma de quienes han alzado la voz en este movimiento social que vale la pena decir, poco a poco se ha ido robusteciendo. Y es que un gobierno como el local, Poder Ejecutivo, que mira a su población, a sus estudiantes, Teodoro, como enemigos, eso es sencillamente antidemocrático y nos está mostrando su peor rasgo, que es el dictatorial. Por eso es que la comisión, en la comisión hemos dado inicio a una queja de oficio y, como lo decías muy bien hace un momento, solicitamos la adopción de medidas cautelares para que desde nuestra posición se pueda lograr frenar este ejercicio desmedido del poder y la arbitrariedad del acuerdo por el que se aumenta la tarifa del transporte. Y hemos solicitado que se deje inmediatamente sin efectos este acuerdo como una muestra de voluntad para el posterior establecimiento de una mesa de diálogo en la que puedan participar todas las personas que están involucradas. Me estoy refiriendo a concesionarios, a las autoridades y a la comunidad estudiantil y otros sectores de la sociedad que han alzado la voz. Y bueno, pues en esto, Teodoro, como en muchas otras situaciones lo hemos demostrado, la gente de Morelos encuentra en la Comisión de Derechos Humanos a un aliado, Teodoro. Hay un tema en donde se argumenta en este estudio, porque lo es en conjunto el exhorto, que se fundó el acuerdo de mala fe en un estudio técnico socioeconómico levantado por la Universidad del Estado, Raúl. Sí, es justo lo que mencionaba, no toma en cuenta la realidad producto de la pandemia y se pretende motivar en un estudio técnico y socioeconómico de transporte con itinerario fijo en el estado que realiza la UAM, pero que en voz del rector pues se ha dicho que este documento nada más aporta elementos técnicos, información estadística de una realidad en el estado, pero que no es apto
para la decisión de incrementar la tarifa de transporte. Y se han dado muchos motivos. Uno, porque no hay cifras oficiales, que esa es responsabilidad del gobierno, no de la máxima casa de estudios ni de la ciudadanía. Además, el análisis no es en función de los 36 municipios del estado, sino apenas de un número de 8. Se sustenta, y esto es algo increíble, además, por cuanto hace el aumento, es una encuesta realizada nada más a un poco más de 1,000 personas. Es decir, no es en términos estadísticos, en términos de ciencia estadística, ni siquiera una muestra representativa sobre los casi 2 millones de habitantes que hay en la entidad. Y bueno, como ya lo dije hace un momento también, lo más grave es que no es sensible, no es empático, no toma en cuenta la crisis económica, la crisis que está viviendo las familias en el estado, producto de la pandemia por COVID-19, Teodoro. Bien, se han sumado, como tú dices, muchas voces. Hacía falta la de la Comisión de los Derechos Humanos porque viene desde una institución, desde un organismo autónomo. Jurídicamente, Raúl, ¿qué seguiría? ¿O solamente se queda esto en la respuesta política del gobierno del estado? No, yo creo que cuando no queda otro camino para poder visibilizar y exigir la atención a una problemática, la ciudadanía lo que tiene a su alcance y que se convierte en el último recurso es lo que estamos viviendo, las manifestaciones, las protestas y los actos de desobediencia civil. Estos son derechos amparados por la Constitución política, son derechos fundamentales, derechos democráticos, y creo que lo que sigue es a toda la población sumarnos al movimiento, sumarnos a esta voz, porque las exigencias que lo respaldan son legítimas, son justas, y en ese sentido me parece que debemos de toda la población sumarnos a este movimiento, a este llamado al gobierno del estado para que revierta esta decisión, la suspenda de manera inmediata y establecer las mesas de trabajo para poder lograr un consenso. Opciones hay muchas, inclusive una que un gobierno democrático pudiera asumir es un subsidio, por ejemplo, porque también entendemos la parte de los concesionarios que requieren de pues una contraprestación que les permite el mantenimiento de las unidades y todo lo que ello involucra, pero un subsidio del gobierno, que el gobierno asuma este aumento, o inclusive en otro caso, si el subsidio no se puede al 100%, pues quizás un pago solidario mancomunado. Estamos hablando de un aumento aproximado de 2 pesos, que pudiera ser 1 peso lo pone el gobierno, otro peso lo pone el usuario. En fin, creo que ideas hay muchas y para eso es que se deben de establecer estas mesas de diálogo en las que participen todas las partes involucradas, Teodoro. Te agradezco como siempre, Raúl, el que tomes la llamada y te mando un abrazo respetuoso. Al contrario, gracias a ti, un saludo a la audiencia.